más de esto. Abraham, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pues muy honrado de estar en tu programa y ante tu audiencia, una audiencia cada vez más numerosa y sobre todo solidaria, ¿no? Me da mucho gusto. Igual, Abraham, muchas gracias por tus palabras. Abraham, hay en tu reciente artículo en La Jornada, hablas de esto, de las izquierdas siembran, las derechas recogen, hablas de lo que ha sucedido en Francia particularmente, pero mencionas también lo sucedido en Argentina, en otros países, y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos ayudaras a ahondar en ella. Escribiste: en México, los 36 millones de votos de Sigamos Haciendo Historia no parecen haber bastado para que el pueblo se viera representado en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. Y luego, al final, cierras diciendo: las victorias electorales de la izquierda deben reconocerse y alentarse, pero no apostar a ciegas por ellas. ¿Cuáles son las motivaciones de estas reflexiones tuyas, Abraham? Mira, quisiera darles un sustento histórico. Digamos que nada más para verlo entre nosotros. Normalmente todas las revoluciones que se produjeron entre finales del siglo XVIII y el principios del siglo XIX, la nuestra entre ellas, pues ¿quién las hace? Finalmente pues las hace el pueblo, ¿no? Pero si vemos justamente en retrospectiva, ¿quiénes fueron los beneficiarios de la independencia? Pues no fue precisamente el pueblo, y menos aún, digamos, los indios, ¿no? Los indios, todavía los reformadores veían con pena que se hallaban en unas condiciones sumamente misérrimas, ¿no? Así que, pues eso, y luego el mismo movimiento de reforma, ¿a qué da lugar? Pues da lugar pues, a justamente una dictadura donde el pueblo no es de ninguna manera el beneficiario de los resultados de ese cambio que se produjo, tanto por la lucha antiimperialista como por una nueva constitución de carácter liberal. Y finalmente el movimiento revolucionario de 1910, una constitución avanzada, ¿no? Una de las principales constituciones de la época, ¿no? Por sus avances sociales, y a qué dio lugar, pues a todo lo que ya conocemos, y donde el pueblo precisamente no fue el más beneficiado de los actores, cuando no se puede pensar o no se puede considerar que esa revolución pudo haber tenido lugar sin la participación decidida, franca, masiva del pueblo. Y el pueblo finalmente, ¿quiénes son? Pues son los trabajadores. Entonces, por eso mismo yo digo, bueno, pues como que la legitimidad que da una cantidad de votos como las que captó Morena en torno a su candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum, pues debiera estar mejor representada en un gabinete donde yo no alcanzo a ver justamente esa representación, ¿no? Claro, hay sin duda, o lo sabrá, funcionarios con una ejecutoria evidente, sin duda, no hay ningún motivo para pensar que no lo sea, que los hay honestos, que cumplen de alguna manera pues con los principios de la cuarta transformación, ¿no? Pero vaya, si tú ves, por ejemplo, no solo en el gabinete, sino en la conformación de ese equipo, el equipo que va organizando Claudia Sheinbaum para poder ejercer su gobierno, pues tú ves que se crea, como se creó en el sexenio de López Obrador, pues un consejo asesor o un comité asesor de empresarios. Y yo siempre me he preguntado, y bueno, un gobierno de izquierda con un consejo de esta naturaleza y sin un consejo laboral correspondiente, como que no, para mí no suena, pues, porque justamente tendría que estar escuchando el presidente, la presidenta de la República, así como a los empresarios, pues también a los obreros. Antes eso era una tradición, ¿no es cierto?
de constituir cualquier cosa que se les ocurriera a los funcionarios de turno con las fuerzas representativas de la producción, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso no parece ser, digamos, que esté dentro del radar de este nuevo gobierno que se inaugura pues con López Obrador y que parece continuar con, que habrá continuidad con la doctora Sheinbaum. Pero sí, vaya, a mí me causa extrañeza, no sé. Claro, ahora, Abraham, ¿puede haber cambios solo a partir del depósito mayoritario de votos en urnas o siguen primando, siendo privilegiados, los intereses de los llamados poderes fácticos? Es decir, mencionas tú lo del Consejo Asesor Empresarial, pero también las reuniones que ha tenido la doctora Sheinbaum son reuniones con BlackRock, ni más ni menos que el portafolio de inversiones más grande del mundo y además definitorio en políticas de muchos países y capaz de presionar y de obligar a muchos gobiernos, reuniones con banqueros, con empresarios y la preocupación por la Bolsa Mexicana de Valores, por la paridad cambiaria. ¿Qué es lo que sucede en esta correlación de fuerzas? ¿El pueblo está organizado en un partido eficaz o no hay partido? ¿Y hay organización de base que pueda sustentar cambios profundos o los únicos poderes que presionan y logran sus objetivos son esos poderes del dinero, del capital de los empresarios? Abraham. Mira, para mí, de hecho, en el poder que en Occidente se ha desarrollado y que lo tenemos justamente desde hace más de 2 siglos, ¿no? Pues es un poder de una fuerza dominante que se comparte entre el hemisferio público y el hemisferio privado. O sea, el Estado es un Estado bicéfalo, no es que haya tales poderes fácticos de carácter económico y el gobierno aparte al cual se le denomina Estado y es de alguna manera transitorio, los poderes fácticos como se les llama no lo son, pero yo digo que por esa razón. O sea, como que se ponen a cubierto esos poderes de cualquier cambio que se produzca en términos del poder público y ellos continúan pues, ejerciendo sus presiones de la misma manera y ejerciendo además el control que les permite la acumulación creciente de su dinero, que les permite justamente la captación de ganancias. Entonces, desde ese punto de vista, siempre será frágil el gobierno. Como han dicho de repente los bolivianos, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Y eso creo que debe estar presente siempre, porque como lo hemos visto de repente, pues el electorado no es leal, ¿no? El electorado está influenciado directamente por una cantidad pues, de información, de manipulaciones, de condicionamientos, ¿no? Pues, en cada elección nosotros vemos pues esos condicionamientos de parte de los empresarios hacia sus trabajadores, en el sentido de que voten o no voten, pues los trabajadores que se ven de esa manera coaccionados tienen que votar por su trabajo, ¿no? Claro. Y aquí cuando se habla del pueblo, pues no se puede hablar del pueblo que solamente vota por el candidato que haya triunfado, pues es también el pueblo que votó por la opción que fue derrotada. Entonces yo creo que esa valoración siempre hay que estarla haciendo, ¿no? Porque de otra forma, cuando no se habla del país en el que vivimos, el único país que tiene una constitución que dice el Estado cubano es socialista, pues los demás países no dicen nada acerca de su carácter fundamental, que es un régimen capitalista. Y si no se considera eso, pues todo lo demás realmente es sembrar un tanto en el aire, porque se puede hablar de democracia, vaya, solo porque se cumple un aspecto de la democracia que es
el de la elección, pero ese no es el único aspecto de la democracia. Es más, es un aspecto, yo diría, un tanto es un epifenómeno, pero no es lo real de la democracia. Por eso es que los partidos pues no atienden a la conformación de asambleas, que es el órgano que desde Grecia se nos pudo enseñar que es la base de las decisiones definitivas y definitorias de un régimen, ¿no? Sí. No convocan asambleas y por eso todo se decide en las cúpulas de los partidos, ¿no? Sin excepción, aquí sin excepción. Abraham, ¿cómo? Sí, perdón. Adelante, Sí. Adelante, Abraham. Entonces yo digo, como conclusión, necesitamos ser un poco más realistas a la hora, pues, de hablar de las cosas, ¿no? A la hora de las narrativas, de las famosas narrativas. Porque, pues, una cosa es lo que se dice, pues, de manera reiterada y otra cosa es la que se cumple en los hechos. Y entonces, en los hechos tendríamos que estar haciendo el esfuerzo, pero allí también un esfuerzo que si no lo desarrolla la sociedad civil, ¿no? Pero en este caso, los trabajadores, porque en esa sociedad civil está también parte del Estado, que son estos poderes fácticos que son dueños, pues, de la economía, ¿no? Entonces, si no hay esa fuerza organizada desde la sociedad, pues, de la sociedad trabajadora, ¿no? El pueblo. Yo no veo otro pueblo que el de los trabajadores. Es la gran mayoría, la absoluta mayoría, ¿no? Y entonces, si eso no se ve, pues tampoco se traduce en decisiones políticas, en políticas públicas, en todo esto, pues, que es el ejercicio del poder. Abraham, tú vives en Nuevo León, has escrito de manera ya con libros clásicos acerca de los grupos empresariales, el poder empresarial allá y esparcido a todo el país. Te pregunto, ¿México está poblado en su mayoría por una percepción o corriente ideológicamente conservadora? ¿Hay condiciones para buscar un cambio de más izquierda, más revolucionaria, más transformadora? ¿O lo que hay es lo que vemos de que a veces hay un pueblo enajenado o alienado por mil circunstancias que podemos analizar a detalle, pero que en pocas palabras a veces pareciera que solo la vía electoral les parece que es el camino para ir y votar, decidir y finalmente no participar más? ¿Hay semilla para un cambio transformador profundo en México o la verdad es que no la hay? Mira, sí ha crecido la idea de que, pues, el voto tiene un valor, ¿no? Y de que quien representa en el ejercicio del gobierno ese valor, pues ha hecho una serie de cambios importantes, y en este caso Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, ¿no? Entonces eso es indudable. Pero de allí a que existan las condiciones para que avances de esa naturaleza pudieran realmente profundizarse, pues yo todavía no veo tales condiciones, Julio. Yo realmente no las veo porque pues no hay la organización, ni siquiera, mira, los electores saben quién los representa a nivel de su distrito como diputado local o federal. No hay esa costumbre, ¿no? Que en otros países sí existe porque está encima de tu representante, le estás enviando correos o cartas antes, en fin, no tenemos esa costumbre. Entonces, eso, aparte de que no estamos organizados como debiéramos, digamos, por barrio, por centro de trabajo, por organización civil de cualquier naturaleza, pues entonces el voto se diluye, ¿no?, en una dispersión infinita, ¿no? Se diluye y finalmente los cambios, si vienen de arriba, pero no tanto de abajo, no tanto de abajo, ¿no? Aunque haya, incluso si hay la voluntad genuina, como la ha tenido López Obrador, de que todo se produzca de abajo hacia arriba,
Pero cuando no hay esas condiciones, pues solamente se puede ver a nivel de decisiones gubernamentales, no a partir de decisiones populares. Eso es. Abraham, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Ojalá y sigamos hablando de estos temas un poco más adelante. Cierro solo compartiendo contigo lo que nos llega cuando abordamos estos temas desde el punto de vista que tú planteas, que yo comparto en lo sustancial, y que llega rápido diciéndonos son contrarrevolucionarios, son traidores, son derechistas, son panistas de closet. ¿Qué hacer cuando la discusión pública trata de etiquetar a la crítica interna? Tú eres un hombre de izquierda, sin ninguna duda, me parece, a menos que tú nos dijeras lo contrario, pero tu historia, tus escritos, tu pensamiento, en una izquierda congruente durante mucho tiempo, durante décadas, y ahora de repente pareciera que toda crítica y análisis a la realidad política y social es etiquetada en redes sociales como de una manera negativa, estigmatizada. ¿Qué hacer frente a eso, Abraham? Pues no hay que seguir, no hay otra, Julio, más que uno seguir opinando y combatiendo aquello que no le parece. Francamente, y tu programa es ejemplo de ello, porque las etiquetas rápidamente se dispersan y sobre todo si son puestas en boca de quienes tienen el poder, ¿no? Entonces, pues eso rápidamente se convierte en esto que ahora cunde y que a mí francamente me parece de lo más criticable, que es un periodismo amarillista, ¿no? El que se ha ido desarrollando en las redes sociales, ¿no? Pero oficialista, un periodismo amarillista, pero de carácter oficial. Tú ves que es una defensa cerrada solo en torno a quien manda, ¿no? Pero los análisis en ese sentido, como tú lo señalas, si se hacen en torno a cualquier acto de gobierno y si se hace una crítica de ellos, pues entonces llueven las etiquetas. Y entonces, pues esto justamente le resta posibilidad de visualizar los problemas reales, ¿no? Porque nada es inmaculado y menos el ejercicio del poder. Entonces, sobre eso, justamente, yo digo, no queda más que insistir, Julio, y tu programa creo que es, vuelvo a repetirlo, ejemplo de ello. Así que pues yo me siento muy satisfecho de poder decir algo aquí en torno a lo que tú consideras, ¿no? En este programa tuyo. La verdad, es un gran programa. Abraham, te agradezco mucho tus palabras, tu intervención de este día, tu tiempo, tu sapiencia, y seguiremos platicando de lo que va sucediendo en nuestro país. Por esta ocasión, muchas gracias, Abraham, a reserva de lo que desees agregar. Nada más, Julio. Creo que habrá oportunidad de continuar la conversación. Muy bien, Abraham, gracias y hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes.